Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por unirse a nuestra clase número 99. Es decir, desde que inició la pandemia, el quedarse en casa, este espacio abierto que hemos hecho desde la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes para acompañarnos, para aprender conjuntamente y realmente pues para crear una comunidad que creo que aquí se ha ido en efecto creando. Hoy tenemos a una invitada muy especial, a la profesora Ivonne Pini, que creo que su nombre será familiar para muchos de ustedes, profesora de múltiples generaciones, sobre todo de historiadores del arte y de artistas, pero también de estudiantes de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional de Colombia durante muchos años. Ivonne se jubiló recientemente como profesora de planta de nuestra facultad, pero ha seguido muy activa dando cursos durante el semestre y además ofreciéndose a participar también en este espacio de las clases abiertas. Así que será de verdad un placer tenerte de nuevo hoy con nosotros, Ivonne. Muchas gracias. Y antes de darle la palabra a Ivonne con esta clase sobre el espacio urbano como escenario para el arte, les quiero contar que hacia el final de la charla, la profesora María Clara Bernal, también historiadora del arte, va a estar moderando las preguntas, que como siempre pueden ir dejándolas por chat o pueden también al final hacerlas de viva voz, y María Clara Bernal estará entonces moderando. Y por último, quería entonces recordarles que si hoy es la clase número 99, mañana será la clase número 100, estaremos conversando Omar Rincón y yo con nuestro rector Alejandro Gaviria, que es el invitado especial para la clase de mañana, y estaremos abordando el gran dilema a través de una pregunta de las humanidades para el siglo XXI, o qué es un humanismo para el siglo XXI. Así que, de nuevo, muy invitados a conectarse y muchas gracias por estar aquí, por haber estado aquí todos estos meses. Entonces, de nuevo, bienvenida, Ivonne. Te doy la palabra y de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí hoy con nosotros. Gracias, Patricia, un gusto. Bueno, como ven ustedes en pantalla, la idea es trabajar hoy el espacio urbano como escenario para el arte. ¿Cuál es la idea respecto a esto? La verdad es que el proceso seguido por el arte en las décadas más recientes quebró la relación tradicional y de alguna manera inequívoca que había entre el artista y el receptor, es decir, el público. La utopía moderna entró en crisis y los límites tradicionales del arte se volvieron poco precisos. Se busca que el espectador quede involucrado en la elaboración del objeto y la obra deja de ser una revelación que surge, perdón, es que no me permite correr la imagen. Ivonne, de pronto es hacia la otra flecha, tal vez. Perdón, ya. Les decía que hay un cambio, digamos, en la medida en que se busca que el espectador quede involucrado en la elaboración del objeto y la obra deja de ser una revelación que surge frente al observador pasivo. Cuestionar la experiencia estética de la pura expresividad, de la visualidad, de la perfección formal, supone centrar el interés en las sensaciones y en las vivencias del receptor, quien debe terminar explorando en torno a las experiencias que el artista le propone. Pues justamente en tal contexto, el artista busca relacionarse desde múltiples perspectivas con el espacio urbano, a veces con un carácter anticipatorio, señalando evidencias, otra rescatando recuerdos que forman parte de la memoria cotidiana. La intervención del artista en el espacio de la ciudad no tiene pretensiones, eso es importante destacarlo, no tiene pretensiones de proyecto urbano en sí mismo,
sino que busca, por ejemplo, recuperar lugares que han sido relegados con el paso del tiempo. Es como si algunos trabajos quisieran retomar los procesos íntimos de la ciudad, sumergirse en ella, salirse del taller para proponer ideas realmente públicas. En el caso de América Latina, que es el que nosotros vamos a mirar, en realidad no el de América Latina, sino el de algunos artistas que han trabajado desde esta perspectiva, las experiencias artísticas con el espacio urbano nos remiten a diversas búsquedas que, planteando perspectivas diversas, intentan desde cuestionar la noción tradicional de monumento hasta contar sus propias historias locales. No faltan además los sentimientos de territorialidad que cada persona tiene con respecto a la significación de los espacios y el interés por restituirle valor a las nociones de efímero e inmaterial. Desde mediados de la década del 60 y de allí en adelante, se produjo una etapa de expansión del lenguaje artístico y de reflexión sobre la posibilidad de participar activamente en la sociedad. Y la calle se convirtió en escenario frecuente de esas experiencias. Es un espacio a descubrir, genera vida y posibilidades de experiencias estéticas. El acercamiento al espacio público como escenario fue entonces un recurso usado con diferentes motivaciones, que fueron desde quienes lo utilizan para, como les comentaba antes, recontextualizarlo, apropiarse de sus características cotidianas para buscar otra mirada del espectador, a quienes se interesan en utilizarlo con un sentido claramente político. Veremos ejemplos en ambos casos. El primer nombre que quiero citarles es el de un artista que comienza a trabajar estas propuestas en la década del 60. Alberto Greco, artista nacido en Argentina, vive un tiempo en París y otro tiempo en distintas ciudades de España, y después de pasar por una etapa de exploración del informalismo, corriente que estaba en pleno desarrollo en ese momento, comenzó sus experiencias de lo que él llamó el arte vivo. En Génova publicó su manifiesto de arte vivo. Se los traje aquí, la parte final del manifiesto, porque me parece que nos introduce bien en lo que vamos a ir analizando en imágenes. El arte vivo, dice Greco, es la aventura de lo real. El artista enseñará a ver no con el cuadro, sino con el dedo. Enseñará a ver nuevamente aquello que sucede en la calle. El arte vivo busca el objeto, pero al objeto encontrado lo deja en su lugar. No lo transforma, no lo mejora, no lo lleva a la galería del arte. El arte vivo es contemplación y comunicación directa. Quiere terminar con la premeditación que significa la galería y la muestra. Debemos meternos en contacto directo con los elementos vivos de nuestra realidad. Movimiento, tiempo, gente, conversaciones, olores, rumores, lugares y situaciones. Arte vivo, movimiento dito, Alberto Greco, 24 de julio de 1962, hora 11:30. Así terminaba el manifiesto de arte vivo de Greco. Sus propuestas iniciales suponen un acercamiento a los criterios dadaístas de apropiarse de objetos preexistentes. Partiendo de esa perspectiva,
Greco creó situaciones donde el objeto va desapareciendo y se trata de incidir en el lugar de tránsito común con acciones que incrementan la conciencia del espectador, buscando ampliar la noción de lo sensible. Greco hacía círculos, como el que vemos aquí, en general en tiza, alrededor de personas o de cosas, para señalarlos como obra de arte. Una vendedora ambulante, una tendedero de ropa. Se trata de alguna manera, digamos, de que, como lo dice en su manifiesto, el artista no mostrara más con el cuadro, sino con el dedo. O sea, lo que nos invita a hacer en esta relación con el espacio urbano Greco es ser capaz de volver a mirar lo que nos rodea, ser capaz de reconocer los elementos que nos rodean. Él muere tempranamente, se suicida en 1965 y ese mismo año hace la última obra de este tipo. Estaba en Nueva York y en la Central Station, Greco habilitó una serie de lockers de la estación donde ubicó obras de diversos artistas. En un hotel cercano a la estación se vendían las llaves de los lockers y el que iba a abrirlos se encontraba con algo, a veces obras, otras veces no. Contó para hacer esto con la colaboración de artistas como Cristo, Roy Lichtenstein, Daniel Spoeri y Alan Caprow, entre varios otros. Como ven, este primer acercamiento, esto de enseñar a ver con el dedo y no con el cuadro, es una manera muy particular de comenzar a acercarse al espacio de la calle. El segundo caso que quiero comentarles es el grupo GRAV. GRAV son las siglas del grupo en francés y se utiliza esa sigla porque surgió en 1960 en París, estaba integrado por artistas latinoamericanos como Le Parc, algunos artistas de Brasil, artistas españoles, franceses, que formaron este grupo de búsqueda de arte visual. Se sumaron ellos a la ola de movimientos de la época que buscaba una autonomía del arte desde una relación más estrecha entre artista y sociedad. Este grupo se basó en una serie de experimentos, investigaciones prácticas y actividades colectivas para entender el arte como un fenómeno artístico que trasciende el sistema establecido y encuentra mayor protagonismo y mayor reconocimiento en el espectador común. ¿En qué consistió esta experiencia? En abril de 1966, el grupo GRAV creó el Día del Recorrido en la Calle, así se llamó. En París se invitó a una cantidad de público, el público que se invitaba era el público que iba por la calle, ¿sí?, a involucrarse en diversas actividades. El itinerario comenzó desde las 8 de la mañana y los artistas de GRAV le entregaron a los pasajeros en la entrada del metro Châtelet una serie de pequeños regalos. Después se invitó al público a subirse a unas estructuras cambiantes en los campos elíseos y en otras calles sumamente concurridas, ¿sí? Luego se planteó la posibilidad, de usar elementos como este
que eran estructuras muy cercanas al cinetismo que varios de ellos manejaban, y hacen lo que ellos llamaron objetos cinéticos habitables. O sea, a diferentes horas, como lo pueden ver ustedes aquí, propusieron diferentes actividades. Eso terminó a las 6 de la tarde, en la que se invitó a moverse en unas losas móviles muy similares a las que les mostré antes. Hay una cosa que les habrá llamado la atención, y es que la foto de las instalaciones muestra parisinos de todas las edades y de todas las condiciones que participan con este tipo de objetos y construcciones. De acuerdo con Grab, el público pasa a través de calles de la ciudad todos los días, con hábitos y acciones de repetición cotidiana. Y ellos dicen, abro comillas, creemos que la suma total de estos gestos de rutina puede conducir a la total pasividad, y es necesario crear una necesidad de reacción. Fíjense ustedes la explicación para estas intervenciones urbanas. Usar el espacio que la gente frecuentaba habitualmente. ¿Y usarlo para qué? Para proponerle actividades que poco tenían que ver con lo que era su recorrido habitual por esos espacios, ¿sí? Era como descubrir la posibilidad, digamos, de ver la ciudad y ver el recorrido cotidiano desde otras perspectivas. Esto que fue de las primeras experiencias que se movieron en distintos espacios urbanos, fue vuelta a presentar en un espacio cerrado. Esto es del 2010 y fue construido en el Museo Tamayo en México, ¿sí? Cuando coincidiendo con un aniversario de esta primera experiencia, ellos intervinieron parte de los alrededores del Museo Tamayo, pero también la parte interna. Les muestro este tipo de escaleras que el grupo Grab había colocado en distintas calles de París, invitando a este juego de subir y bajar el espacio que estamos viendo, ¿sí? Un niño jugando con la rueda circular. O sea, ellos volvieron a recrear, digamos, los objetos presentados, ¿sí? Y a mostrarlo, pues, más de 50 años después, ¿sí? Para reflexionar acerca de la tradición existente con respecto a esa activación del espacio urbano. Elio Itisica es considerado un artista clave en el arte contemporáneo de Brasil. Fue uno de los impulsadores en la década del 50 del arte neoconcreto en Río de Janeiro. Y a medida de la década del 60, Oiticica se relacionó en las favelas de Mangueray y con un grupo de una escuela do samba. Aprendió a bailar en una de las escuelas do samba y generó amistad con la llamada Estação Primeira de Mangueira, que puso, según cuenta a Oiticica, en contacto directo con la samba, con sus ritmos, que los considera Oiticica ritmos dionisíacos, y con una comunidad organizada fundamentalmente a partir de esa reunión anual en torno al tema del carnaval, ¿sí? Y además lo que a él le llama la atención es la actitud creativa que se da en esos sectores. A partir de ese contacto y de esas colaboraciones, el artista empezó a realizar banderas, capas, túnicas con telas, plásticos, sogas,
pinturas que debían ser usadas y activadas a partir del movimiento del cuerpo humano. A partir de la experiencia con la danza surge el parangolé, que es el nombre que él le da a estos trozos de tela, ¿sí?, que incitan a la danza. El nombre cuenta Oiticica, que partió de una placa que identificaba un abrigo improvisado construido por un mendigo en la calle, en la cual se leía: acá es el parangolé. Y a él le pareció muy interesante esto y tomó como referencia esa denominación para llamar a sus capas. Las capas coloridas lo que hacen es afirmar la importancia del color y del movimiento en la obra del artista. Hay una integración entre la obra y el partícipe que baila. Fíjense ustedes que la obra no es el objeto creado autónomamente por Oiticica. La obra es la relación entre el objeto y el usuario, que utiliza de maneras diversas lo que el artista facilita. Para Oiticica, tal integración sería capaz de conducir al espectador a una nueva actitud de participación, de colectividad y de cambio. Algunos parangolés contenían mensajes poéticos o poéticos escondidos entre sus capas de materiales, como yo encarno la revolución, o este otro, sea marginal, sea héroe. Les aclaro la denominación. Cuando él hace estas capas, había comenzado la dictadura militar en Brasil y habían empezado a operar grupos de los que se autodenominaban como de limpieza social. Y era frecuente que en las favelas o alrededor de la favela aparecieran personas asesinadas, ¿sí? Y lo que se decía es que son marginales, son ladrones, hay que acabar con estos, y hablaban de limpieza social. De ahí la denominación de este parangolés que le da Oiticica, sea marginal, sea héroe. Si pasamos a el Perú, nos encontramos que uno de los artistas pioneros de esto, no Perú, Caracas, uno de los artistas pioneros fue Diego Barbosa. Él fue de los iniciadores del arte de acción en Venezuela y desarrolla sus trabajos entre los 70 y los 80. Sus expresiones y poemas de acción, así lo llamaban, se inspiraron en el teatro de participación y en las fiestas populares, donde la gente se suele involucrar espontáneamente. Desde su perspectiva, la poesía de acción lo que hacía era intentar crear nuevas conexiones con la vida cotidiana, con la gente, activando lo testimonial y lo poético que se puede derivar de cada individuo cuando se le motiva. El nombre de esta participación colectiva se llama Caja del Cachicamo. No sé, para los que no lo sepan, yo me enteré cuando conocí la obra. Ese cachicamo es en Venezuela el nombre que se le da al armadillo, ¿sí? Entonces, él lo hace en 1974 en Caracas. Acá ven al armadillo ya estructurándose. En ella incitaba al público a participar a través de un baile realizado por dos personas que eran portadoras de dos largas tiras de color rojo que salían de los extremos opuestos de una misma
especie de estructura, ¿sí? En esta se leía varias veces la palabra cachicamo y se podían escuchar los cascabeles que tenían cosido. El artista concebía las tiras como las tripas del cachicamo, con las que la gente podía jugar, danzar, correr, gritar, comunicarse según su deseo. Y lo cito textualmente, abro comillas, dando origen a una atmósfera de plasticidad creada por la acción colectiva de los participantes. El artista llamó a estos eventos acontecimientos de arte como gente y gente como arte. Les decía al comienzo de la charla que en paralelo con este tipo de actividad participativa, el tema de carácter político fue muy fuerte. Y no es casual. Pensemos nosotros que en el periodo en que esto empieza a desarrollarse, sobre todo 70 y 80, en varios países de América Latina había dictaduras. Entonces, los artistas buscaban elementos para poder participar en un medio que resultaba sumamente limitado para permitir desarrollar sus expresiones. Sin duda, una de las obras más significativas se produce por parte del brasileño Cildo Meireles, uno de los artistas contemporáneos, es todavía un artista con plena actividad en Brasil, más importantes de las últimas décadas. Cildo Meireles creó un espacio que se llamó Inserción en Circuitos Ideológicos. Él dedicó gran parte de su producción artística en ese periodo a articular una dura crítica a la dictadura militar en Brasil y a su relación con Estados Unidos. En 1970 pensó que en la sociedad había circuitos que incorporaban la ideología de quienes los producen, pero al mismo tiempo son pasivos cuando reciben inserciones, sosteniendo que los espacios urbanos eran espacios centrales para esa circulación. Meireles creó varios proyectos. Yo les voy a mostrar dos. Uno es el de inserción en circuitos ideológicos, proyecto Coca-Cola. Tengan en cuenta que en esa época que él hace esta experiencia, las botellas de Coca-Cola eran en vidrio y eran retornables, no como estamos nosotros acostumbrados ahora. O sea que la persona cuando iba a comprar una Coca-Cola debía llevar la botella vacía para recibir la botella llena, o de lo contrario tenía que pagar una cantidad de dinero por el envase. Entonces, lo que él hizo fue, en esas botellas retornables de Coca-Cola, escribir mensajes, como por ejemplo el que ven aquí a la izquierda, ¿sí? Yankees Go Home, ¿sí? Con letras blancas. Utilizó un proceso de calcomanía, como una especie de serigrafía glaseada con pintura blanca, que hace que el texto pueda leerse cuando la botella está llena. Estas pasaban tan desapercibidas que cuando estaban vacías, que las botellas eran devueltas a la embotelladora de Coca-Cola en Brasil. La embotelladora lavaba las botellas, las llenaba y las ponía a circular. Está claro porque él habla entonces de inserción en circuitos ideológicos, ¿sí? Entonces, el color oscuro de la Coca-Cola hacía aparecer, digamos, los textos que él hubiera colocado. Meireles las volvía a poner en circulación como una forma inmediata y directa de incidir
en uno de los circuitos ideológicos en los que se sustentaba el poder de los sectores del gran capital. Hay dos frases que fueron de las que más repitió: Yankees go home, y la otra, ¿cuál es el lugar de el trabajo de arte? ¿Sí? Planteándose, digamos, planteando esas dos ideas como ideas reiteradas. Las botellas se movían, fíjense ustedes, por sus propios circuitos, habiendo incorporado las inserciones de Meireles. Dice Meireles que en lugar de sustraer un objeto del campo mercantil y ponerlo en el campo consagrado al arte, Meireles proponía la inserción de informaciones ruidosas, digamos, en el campo homogéneo, en las que las mercancías circulaban y se intercambiaban. ¿Sí? Fíjense que esto es tan interesante porque cuando la Coca-Cola se dio cuenta, porque había gente, perdón, les comento esto, fíjense que él ponía grabar en las botellas información y opiniones críticas y devolverlas a la circulación. Entonces había quienes incluían con la misma letra y las mismas características textos, digamos, críticos respecto a la situación que se estaba viviendo. Otro de los proyectos que realiza en esa misma década de los 70 fueron los billetes estampados con palabras como ¿quién mató a Herzog? Herzog era un dramaturgo, profesor de la Facultad de Comunicaciones y Arte de la Universidad de Sao Paulo, y además era periodista. En octubre fue detenido, y el mismo día que fue detenido, por la tarde estaba muerto en su celda. La reacción inmediata de los periodistas y a nivel de las universidades y demás fue que había sido asesinado por la tortura y que se había construido la versión del suicidio. Entonces la pregunta, ¿quién mató a Herzog?, era poner sobre el tapete esa situación que había conmovido a mucha gente. El sindicato de periodistas denunció lo que consideraba la farsa del suicidio y la familia se negó a sepultar el cuerpo en pocas horas y en silencio, como se le exigía desde el poder. Este hecho es lo que generó la intervención de Meireles en billetes que fueron puestos a circular. El texto constataba la muerte de Herzog, asumía que había sido asesinado y se activaba a partir de una pregunta que buscaba una respuesta con urgencia. Fíjense ustedes que las botellas y los billetes que se retiraron fueron colocados nuevamente en circulación, haciendo que las personas que se encontraban con dichos objetos tuvieran que asumir una decisión política, manifestar su opinión contraria, destruyendo el objeto o poniéndolas a circular nuevamente. El espacio de circulación era obviamente el espacio de la ciudad. El caso siguiente que quiero comentarles es el de Marta Minujín. Marta Minujín creó varias intervenciones en el espacio urbano. Yo voy a destacar tres que fueron muy reconocidas. Partió de la idea o de una premisa que identificaba el arte con la idea de shock, de conmoción. Con esa intencionalidad se apropia de las referencias aportadas por los grandes monumentos de la historia universal o de la historia local. El primero de los eventos fue la construcción de un obelisco de pan dulce. El pan dulce
es el panettone, ¿sí? Que es muy consumido en la época navideña en el Río de la Plata por influencia fundamentalmente italiana. Ella logró, en este cartel que ustedes ven abajo, están las especificaciones, que una serie de panificadoras le donaran el material necesario. El pan dulce iba empacado en una bolsa plástica con la cual originalmente se vendía, y lo que hizo en 1979 tomó como referencia el tan característico obelisco ubicado en la avenida 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires. Es de esos espacios que es muy difícil que en una referencia turística o una referencia de conocer elementos característicos de la ciudad no aparezca, ¿sí? Entonces ella toma esa referencia y realiza uno de pan dulce, convirtiendo un fetiche urbano como es el obelisco en un objeto comestible. Ella construyó una estructura metálica de 36 metros de altura, que es la que tiene el obelisco, y estaba cubierta de cientos de unidades de pan dulce que después de 28 días fue desarmada, repartiéndose los panes entre las casi 5.000 personas presentes cuando la gigantesca estructura fue desarmada. La propuesta del artista de cumplir con el rito de objeto urbano comestible se volvió una realidad. Fue el inicio de una serie de instalaciones efímeras que intervenían en el espacio público buscando poner a pensar sobre ciertos símbolos. La segunda fue hecha en la ciudad de Medellín. Con motivo de la Cuarta Bienal de Medellín, en 1981, presentó la quema de Carlos Gardel. Construyó una estructura metálica forrada de algodón que reproducía una imagen característica del cantante. La figura tenía 17 metros de altura, estaba rellena de algodón y fue quemada el día de la inauguración. Se trataba de insertar en un espacio gardeliano, como era el de Medellín, ciudad en la que murió quemado Gardel en un accidente aéreo, una escultura efímera que se vinculara al tejido cultural de esa ciudad. Este evento fue hecho en el centro de convenciones donde se llevaba a cabo la inauguración de la Cuarta Bienal y última que se hizo, la Cuarta Bienal de Coltejer y última que se hizo en Medellín. 2 años después, en el 83, construyó el Partenón de libros prohibidos. 15 metros de frente, 30 de profundidad, 12 de altura, elaborado con 20.000 volúmenes. Todos los volúmenes fueron donados por distintas editoriales, y hablo de libros prohibidos porque realmente durante la dictadura militar una cantidad de libros entraron en lo que se llamó el índex y fueron retirados de circulación. Con esos libros se creó el Partenón de libro. Los libros que componían el Partenón, quiero decirles que esto fue también hecho con una estructura metálica, ¿sí? Y las medidas son exactas, las mismas medidas que tiene el Partenón. Los libros que componían el Partenón fueron distribuidos entre los asistentes en el momento de desarmarlos, así como enviados a una serie de bibliotecas populares. Pero además, lo que ella trataba de mostrar era como un símbolo de la cultura occidental, como era
el Partenón, esta vez construido con libros, ponía a reflexionar sobre la idea de la transmisión del conocimiento que la misma cultura de Occidente creaba. Nuevamente, el monumento fetiche era consumido. Hablando de elementos de carácter político, tal vez uno de los más reconocidos como acción colectiva, se produjo en la ciudad de Buenos Aires cuando empiezan a realizarse acciones contra la dictadura militar que había estado entre 1976 y 1983. Desde 1981 empezaron las acciones contra el régimen dictatorial con acciones que se llamaron marchas de resistencia. Tal vez una de las más conocidas eran las convocatorias protagonizadas todos los jueves por las madres y familiares y abuelas de la Plaza de Mayo, que se convirtieron en manifestaciones semanales y callejeras de protestas. 3 artistas, Rodolfo Aguerreveri, Julio Flores y Guillermo Quexel, lo que hicieron fue trabajar con el registro fotográfico y la documentación que había sobre los desaparecidos políticos, que sumaban alrededor de 30.000 personas. El 21 de septiembre de 1983, los 3 artistas, era una fecha especial, el comienzo de la primavera, o sea, la idea de el renacer tenía evidentemente mucho peso en la escogencia de la fecha. Se sacaron numerosas hojas de papel y se le entregaron al público que empezó a reunirse en el lugar, quienes empezaron a recortar y pintar las siluetas en la mitad de la Plaza de Mayo, ¿sí? El reto era grande y ya que tan pocos integrantes, 3 personas no más, pudieran cumplir con la meta de ese número de desaparecidos. Pero quien pasaba por la plaza prestaba su cuerpo para ponerse en el lugar del otro y prestarle un soplo de vida a ese que no lo tiene, ¿sí? En algo que consideraban un final inconcluso, como era la desaparición. Fueron horas y horas en donde, ante la mirada atónita de las personas que pasaban, de la propia policía, la gente sintió que podía decir algo sobre esas ausencias. Para muchos fue visto como una especie de catarsis colectiva. La imagen de las cientos de siluetas en la Plaza de Mayo empezaron a expandirse por otras partes de la ciudad, ¿sí? Los medios de comunicación calificaban como perturbadora esta aparición de siluetas. Las madres y las abuelas le dijeron que esas siluetas representaban a gente de carne y hueso, a hombres, mujeres y niños que habían desaparecido, que tenían nombre y apellido. Así la gente empezó a recortar a su desaparecido y aparecieron las siluetas con nombres. Convencidos los artistas el impacto que había tenido esta intervención en el espacio público, llamaron a dicha acción un hecho gráfico, colectivo y público. El siluetazo pasaba a ser una de las más intervenciones de arte político en la calle y se convirtió en un hito cultural en la historia del arte latinoamericano. Tan es así que hoy en día aún se replica y sus variantes han dado pie para que otros eventos de activismo artístico, político, callejero, se lleven a cabo en otros países que padecieron situaciones
de violencia e impunidad. Un acto que se inscribe dentro de esa corriente fue, por ejemplo, el que se llevó a cabo en Lima en julio del 2000, en donde un grupo de artistas convocó a la comunidad para que llevara un platón rojo, un jabón marca Simón Bolívar y una bandera peruana de tela, para lavarla en la plaza principal y así demostrar simbólicamente su inconformidad frente a la situación de corrupción de su país. Quisiera terminar con dos referencias. La primera, una que recibió el nombre de Las bicicletas de Rosario. Es una obra de arte urbano hecha también en los 80s, compuesta aproximadamente de 350 dibujos de bicicletas en tamaño real, pintadas con aerosol en la ciudad de Rosario. Por eso se llama La bicicleta de Rosario. Y hecha por el artista Fernando Traverso. Se encuentran distribuidas por muros de casas y edificios de la ciudad. Hay 350 bicicletas, porque si ustedes observan, aparece el número en las bicicletas debajo, porque ese fue aproximadamente el número de estudiantes de la Universidad de Rosario que fueron desaparecidos durante la dictadura. Muchos de los espacios elegidos para pintar estas bicicletas son lugares en los que hubo episodios relacionados con la desaparición de personas. La bicicleta de Traverso recorre casi todo el espacio urbano de la ciudad de Rosario. Su presencia representa, a juicio del autor, historias de ausencia que a su juicio no son solamente políticas. Siento que estas imágenes poseen una fuerte carga nostálgica. Hay quienes al verla evocan su infancia, en otro despierta el recuerdo de amigos idos. El último ejemplo al que quiero hacer referencia es el de Alfredo Harp. Alfredo Harp, en la década de 1980, hizo esta intervención en Times Square, un punto muy emblemático de la ciudad de Nueva York. Estados Unidos vivía una renovación del sistema económico, producto del nuevo liberalismo, impulsado por el presidente, por las políticas de Ronald Reagan. Enmarcado en este contexto histórico y social, la obra de Harp plantea una crítica a las políticas de expansión económica de Estados Unidos, apuntando directamente a su etnocentrismo. El dominio lingüístico sobre América por parte de los estadounidenses para referirse a su país reflejaba, a su juicio, las dinámicas coloniales con respecto del resto del continente americano. A través de su obra, Harp propone usar la publicidad para plantear una reflexión pública sobre el monopolio del uso de la palabra americanos para describir solamente a los estadounidenses y no a los habitantes del continente entero. Por eso, si nos acercamos a las 5 imágenes que pasaban, la obra estaba en una pantalla negra que simulaba un aviso publicitario ubicado en un edificio esquina de Times Square y tenía una animación de 38 segundos que aparecía en cada 6 minutos. Usando el lenguaje de los medios de comunicación, el chileno Alfredo Harp muestra cómo Estados Unidos se apodera del nombre del continente y de alguna manera busca devolverle el nombre a todos los americanos. Bueno,
Fíjense ustedes que lo que les he mostrado es apenas una variedad de ejemplos de esas intervenciones urbanas en la década del 70 y 80. La variedad de alternativas presente en el arte latinoamericano para repensar el espacio público plantea diferentes nociones de pertenencia e identidad. Los espacios cotidianos de duración imprecisa son escenarios de las complejas culturas urbanas convertidas en laberintos donde explorar territorios visibles e invisibles con desarrollos particulares y contrastes que marcan para los artistas la posibilidad de una diversidad de experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Buenas tardes. Hola, María Clara. ¿Cómo están? Aquí les recibimos sus preguntas por el chat. Si tienen preguntas o comentarios para Ivonne, te hago llegar un saludo de Edward Velasco, que te mandó un abrazo desde Facebook. Muchas y gracias. dice que es muy grato volver a clase contigo. Gracias. No sé si alguien tenga una pregunta para Ivonne o un comentario sobre su clase abierta de hoy. Hay una pregunta. ¿Crees que en Colombia faltan este tipo de manifestaciones? No, en absoluto. Incluso, ya que estamos en los Andes, unos estudiantes de los Andes, en la década del 90, hicieron dos experiencias muy interesantes. Una fue el Museo de la Calle. Los impulsadores fue un grupo creado por estudiantes que se estaban graduando, Carolina Caicedo, Luisa Clavijo, a ver si no me falla la memoria, Adriana García, Federico Guzmán, bueno, había algún otro, me excusan, pero me acuerdo de ellos. Asumieron que el arte es un proceso de transformación social que no podía ser impuesto, sino que debía ser construido conjuntamente. Y crearon dos cosas. Uno, el Museo de la Calle. Estaba en ese momento, rápidamente les comento, estaba en ese momento, digamos, desarticulándose por los planes de la alcaldía, la zona del Cartucho, para convertirla en el Parque del Tercer Milenio. Y entonces ellos tomaron contacto con los habitantes del Cartucho y lo que hicieron fue, ese museo de la calle fue realmente un elemento clave para recoger muchas de las cosas que tenían los recicladores y los que vivían en ese sitio, ¿sí? El proyecto grupal lo que hizo fue recolectar objetos útiles y comenzar a intercambiarlo con los habitantes del sector, con el objetivo de guardar lo que le daban los habitantes del sector como un testimonio arqueológico de un espacio que estaba próximo a desaparecer. Por eso era el Museo de la Calle. ¿Sí? Había una frase que ellos manejaban: hacemos el cruce, y era la forma de intercambiar camisetas y objetos así que ellos le daban con lo que le daban los habitantes del Cartucho. ¿Sí? Apareció de todo, ¿sí? Pipas para droga, cuchillos hechos con lata, había de todo allí. Y la otra, rápidamente les comento, fue un proyecto de Carolina Caicedo que se llamó A Toda Mecha. En un carrito de balineras hizo una peluquería ambulante, ¿sí? Y ella lo que hacía era atender al público que aparecía, que era el público de la calle, se iba trasladando de un lugar a otro, no había un sitio fijo, ¿sí? Y como decía Carolina, para no trasquilar a los clientes, hizo un curso de 3 meses de salón de belleza, y con clientes del centro y en la calle de Cartucho, lo que ella recibía eran historias que ellos le contaban. Y ella iba haciendo una especie de acumulación de esas historias, y a cambio las personas pasaban por la silla del improvisado
salón de belleza. Te cito solamente 2 casos que son muy emblemáticos, que muestran eso, ¿no? Pero hay una cantidad de ejemplos que podríamos citar. Gracias, Ivonne. Hay varias preguntas, te las voy a ir leyendo en orden. Charlie Novoa nos pregunta cómo y por qué se escogió la figura de la bicicleta en el caso de los estudiantes desaparecidos en Rosario. Porque la mayoría en Rosario es una ciudad del interior y es de Argentina y es muy frecuente el uso de la bicicleta para movilizarse. Entonces, no están imaginándose la idea de la bicicleta como un posible elemento de movilidad, sino que era efectivamente un objeto muy utilizado. Incluso hay un dato dramático. En algunos sitios donde desaparecía la persona, quedaba la bicicleta. Lo habían detenido y quedaba la bicicleta abandonada en el lugar. Y una pregunta adicional de él es, ¿qué reacciones en medios estadounidenses generó el caso de This is not America? El Guggenheim compró la obra. Creo que con eso te contesto. Bueno, María Rodríguez nos pregunta, ¿recomienda algún libro o autor para aprender más del espacio urbano como espacio para el arte en Latinoamérica? Mira, hay varias publicaciones. Hay, por ejemplo, en el caso del siluetazo, hay un libro que sacó Ana Longoni con otra gente que es realmente muy interesante. Pero si quieres tener de distintos sitios, pues si quieres me mandas un correo, me escribes a mi correo y yo con gusto te doy más bibliografía. Bueno, nos pregunta Juan Guillermo Cano, ¿cómo descentralizar la apropiación del espacio a partir del arte? ¿Qué quieres decir con descentralizar? Juan Guillermo, ¿nos quieres aclarar? Por aquí sí, por el chat. Yo aquí estoy leyéndole a ella las preguntas del chat. Sí. Juan Manuel Cristancho te manda un saludo y dice que gracias por la clase. Con mucho gusto. Y Juan Guillermo no aclara por aquí. Entonces, pues muchas gracias, Ivonne, por tu clase de hoy. Lamento haber perdido el inicio, pero se ve que estuvo fascinante. Dice, con esto hago referencia a que dichas obras se realizan principalmente en los lugares centrales, me imagino en las ciudades principales, y se deja de lado las periferias. No, mira que te acabo de citar el caso de Rosario, que es una ciudad pequeña donde se hizo eso, ¿sí? Hay otro caso que es la ciudad, que me acuerdo ahora, sí, para decirte, en la ciudad de La Plata, donde está el grupo Escombros, que ha hecho una cantidad de intervenciones en la década de los 80 y hasta hoy, porque el grupo sigue funcionando y es una ciudad que es pequeña. No es solamente en grandes espacios urbanos. Lo que pasa es que obviamente en los grandes espacios urbanos a veces hay más posibilidades de hacerlo, pero no se ha dado solo en grandes espacios urbanos. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Ivonne, por darnos la clase hoy. Con mucho gusto. Como siempre, es un placer escucharte y me gustaría reiterarles la invitación de la decana a nuestra clase número 100 mañana con el rector. Ahí ya nos están poniendo el afiche para que nos acompañen a celebrar este ciclo de clases que ha sido tan exitoso y tan provechoso para todos. Muchas gracias, María Clara. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para ustedes. Hasta luego. Hasta luego.